Bien, siendo el día 28 de abril del presente año 2024, siendo las 8:02 de la noche, eh, empezamos el día de hoy con una frase acerca de la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas. Un ameno cordial y saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quienes habla es Azucena Viera Sánchez en calidad de moderadora, y el día de hoy se va a desarrollar la sesión número 7 del curso especializado de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Chincha. Es grato comentarles que contamos con la presencia de un buen amigo de la casa, gran conocedor del derecho. Estamos hablando del doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, que el día de hoy abordará el tema de límites del juez constitucional. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida del ponente. Es abogado por la Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa cum laude por la Universidad de Educación a Distancia España, postdoctor en Derecho por la Universidad di Bologna, Italia, y ha sido magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Fue perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana. Así también, premio extraordinario a la mejor investigación en España, y actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen alguna pregunta, pueden intervenir durante la ponencia, alzando la mano para efectos de participar. Ahora sí, dejando todo recalcado, los dejamos con el ponente, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Azucena, muchas gracias a todo el equipo de Derecho en Línea, a la Asociación de Abogados de Chincha por la organización de esta actividad y sobre todo mi agradecimiento especial. Yo pensé que íbamos a estar los organizadores y yo en un domingo a las 8 de la noche con la competencia de los programas de televisión, anunciando alguno de ellos que incluso la fiscal Benavides, que es, digamos, un poco la estrella de la jornada, en este momento va a estar declarando un canal. Creí que íbamos a conversar prácticamente entre nosotros, pero veo que la convocatoria que han hecho los organizadores es realmente sobresaliente. Y el masoquismo también de quienes han metido merece reconocimiento. Bueno, vamos al punto. Dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional nos vuelven a un tema que de todas maneras no está sacado. Un tema que siempre genera discusión. Un tema con el cual me siento muy identificado, incluso antes de haber sido magistrado del Tribunal Constitucional. Fue el tema de mi tesis doctoral que aquí se mencionó. ¿Hasta dónde llegan las competencias de un juez constitucional? Cuando tenemos casos como el caso de peajes y cuando tenemos casos como lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional de suspender la habilitación que había planteado, la medida cautelar que se había planteado en el Poder Judicial ante una inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Eso lo puede hacer un Tribunal Constitucional? Muchas cosas han cambiado. Sin duda el mismo concepto, la comprensión de constitución ha cambiado. Ya no es un espacio de límites al poder, básicamente, sino es un espacio de protección de esa expresión de nuestras necesidades humanas básicas y de nuestra búsqueda de desarrollo integral humano, como lo plantearía Amartya Sen, porque acá hay gente que cree que
por haber leído a Amartya Sen antes, es la inventora de los conceptos. Pero bueno, entonces aquí lo que se está planteando es una constitución que ya no es un punto de llegada con el cual confronto las cosas para ver si son constitucionales, sino un punto de partida para en función de eso construir el ordenamiento jurídico del país. El concepto de juez constitucional también ha cambiado. Ya no es, si alguna vez lo fue, esa idea que propugnó Kelsen del legislador negativo. No, hoy en día el juez constitucional es el intérprete final vinculante de la constitución de su país, entendida de manera convencionalizada. Siempre es aquello del supremo intérprete me ha parecido muy pomposo, pero bueno, es comúnmente utilizado. Pero ya no es solamente alguien que se dedica a decir que no al Tribunal Constitucional. Es alguien que frente a un conjunto normativo que hay que interpretar, es el que da la interpretación final y que muchas veces, para salvar la constitucionalidad de una norma, tiene que aplicar una serie de actividades y una serie de técnicas. Hoy, el Tribunal Constitucional y sus jueces hacen la labor de sus diferentes expresiones. Podemos verlo de Favoré, podemos verlo de Guastini, sus diferentes expresiones de lo que es la constitucionalización de derechos. Básicamente, la forma de organización del poder político en una sociedad, básicamente, el sistema de fuentes, cómo se genera derecho en un ordenamiento jurídico estatal y cómo deben comprender las diferentes disciplinas jurídicas y las instituciones dentro de esas disciplinas jurídicas, está marcado por el parámetro constitucional. ¿Y quién es el intérprete de cierre vinculante más calificado de lo que se dice o lo que se desprende del texto constitucional o lo que se debe comprender de este texto leído de cara con los convenios que hemos firmado e incluso a nivel internacional e incluso con aquellas normas de carácter jus cogens, que son normas de orden público internacional? Pues es el juez constitucional. Y también hace el juez constitucional. La política y el derecho son dos cosas distintas. Pero, como bien diría nuestro maestro Néstor Sagüez, estupendo libro que siempre recomiendo revisar, Mundo Jurídico, Mundo Político, en un Estado constitucional como el que nos preciamos ser, todas las actividades en general y la actividad política en particular no puede hacerse de tal manera, sino tiene que hacerse de acuerdo con parámetros constitucionales. Ya esa idea de que hay zonas exentas del control de constitucionalidad es una idea que hay que ponerla en un ropero, donde se ponen las cosas viejas que no se usan. Entonces, el juez constitucional lo que tiene es que asegurar que el quehacer político respete los derechos de los ciudadanos, respete también los límites a la posibilidad de actuar de las autoridades. Entonces, las políticas públicas, las acciones concretas que se tomen, todas tienen que estar de cara con el parámetro constitucional. También el juez constitucional tiene la responsabilidad de la convencionalización del derecho. El Perú ha firmado tratados, sobre todo tratados sobre derechos humanos, y alguno de estos tratados tiene una interpretación vinculante hecha por un tribunal, básicamente en el sistema interamericano por la Corte Interamericana. Pero también los otros tratados que hemos firmado sobre derechos humanos nos comprometen. Ahí está el convenio 169 de OIT, que nos plantea todo el tratamiento de lo que es pueblos indígenas. Como lo llama la nomenclatura aquí, ha sido muy variada según los años, pero ahora, bueno, pues estoy interesado en pueblos indígenas, o sea, yo no puedo regular los temas vinculados a propiedad comunal de cualquier manera, yo no puedo regular
las consultas populares de cualquier manera, debiera seguir los parámetros de un tratado que voluntariamente el Estado suscribió. Y debiera respetar también aquellas cuestiones que se han convertido en, como decía, costumbres internacionales, orden público internacional, o cómo se resolvió la disputa de límites marítimos con Chile. Se resolvió bajo las pautas de la CONVEMAR. Eso es lo que hizo la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia de la OEA. ¿Y por qué se nos aplica a nosotros? Chile sí la había firmado, nosotros no. ¿Por qué se nos aplica a nosotros? Porque son tantos los países, los estados que han aceptado esta Convención del Mar que se ha convertido, nos guste o no, en una costumbre de orden público internacional, un elemento de ellos cogen. ¿Quiénes son los responsables dentro de cada país de hacer cumplir las sentencias de cortes, recomendaciones de comisiones, textos de tratados y no solamente sobre derechos humanos? El responsable principal es el juez constitucional. Prefiero contestar las preguntas al final, para no perder el orden, la hilación de la exposición, ¿ya? Entonces, con todo gusto, visto ya una mano levantada, pero al final lo vemos todo en paquete. Luego, ¿qué más hace un juez constitucional? Un juez constitucional hace una labor de mediación jurídica frente a los problemas políticos, económicos, sociales, incluso culturales de una sociedad. Si yo, veamos, si tengo a quién busca la gente cuando tiene un problema de cómo entender el contrato ley sobre peajes, al Tribunal Constitucional, que es un problema político económico. ¿Quién le da la salida jurídica al problema? El Tribunal Constitucional. Se está queriendo separar del cargo con inhabilitación a algunos altos funcionarios. Se está discutiendo hasta dónde llega la competencia de él, la Junta Nacional de Justicia, y dónde comienza la competencia del Congreso frente a la posibilidad de sancionar a altos miembros del Ministerio Público, como la señora Benavides, hoy fiscal suspendida como fiscal suprema y a la vez como fiscal de la Nación. ¿Quién resuelve eso? El Tribunal Constitucional, pues. Ya, buscamos en un Estado constitucional que se rige en función a normas o a interpretación de esas normas, que el último intérprete, que el que dé las soluciones finales, sea un juez constitucional. Y ese juez constitucional también tiene una responsabilidad de integración social, que tiene varias expresiones. Cohesión, busca una respuesta que a una sociedad dispersa y dividida la junta, la reúna. Una respuesta que trate de ser de conjunto para enfrentar situaciones complejas y difíciles que vivimos todos. Un juez constitucional, del Tribunal Constitucional sobre todo, una jueza constitucional del Tribunal Constitucional, tienen la enorme responsabilidad en este contexto de integración de la inclusión. ¿O no es cierto que tenemos un importante sector de nuestra población que está excluido, que está en condición de vulnerabilidad y al cual de alguna manera hay que buscar proteger y promover? ¿Quién da las pautas sobre eso? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene también una labor de prevención. Se ve venir un conflicto. ¿Tenemos que esperar a que el conflicto se dé o podemos tratar evitar que ese conflicto se materialice? Creo que todos estamos de acuerdo que es lo segundo, ¿verdad? Entonces, ¿y quién se va a encargar de resolver esas situaciones? Apagar el incendio antes que se provoque cuando estamos viendo que hay chispitas, para decirlo en términos más cotidianos. Pues el Tribunal Constitucional. Y cuando ya estamos en una situación de conflicto, cuando ya estamos en una situación donde
Se ha generado controversia y esto puede haber causado perjuicio y en algunos casos grave perjuicio. ¿A quién recurrimos para reconciliar toda la sociedad en su conjunto, algún sector de la sociedad? Pues la respuesta es muy obvia. En un Estado constitucional, al Tribunal Constitucional cuando te exige. Y para poder hacer todo este trabajo, el Tribunal Constitucional puede recurrir a diversas técnicas. Solamente voy a mencionar tres. Una de ellas es de las llamadas sentencias interpretativas. La Constitución te menciona un concepto jurídico indeterminado o concepto que puede entenderse de manera equivocada. Un buen amigo mío ponía el viejo ejemplo de la causa. La causa puede ser un elemento del acto jurídico, la causa puede ser algo que origina ciertas situaciones y la causa puede ser un plato de comida. Por lo menos explico eso, pero el plato de comida, para que veo que hay público del extranjero y no tiene como necesariamente por qué saber. Es uno de los platos típicos del país en general. Frente a esta situación, donde no se comprende los alcances, Guastini hablaba de disposición y norma, hay un enunciado, pero ese enunciado puede entenderse de maneras muy distintas. Para Azucena el vaso puede estar medio lleno, pero para algún otro amigo aquí presente puede estar, por ejemplo, nuestro amigo Julio que está conectado puede estar medio vacío. ¿Quién entonces es el que resuelve lo poco claro? ¿O quién es el que aplicando las técnicas ya llamadas de las sentencias interpretativas manipulativas completa algún aspecto que no está previsto en una ley para que siga siendo constitucional o para que reducir al mínimo su inconstitucionalidad? Ya, se plantea el aborto terapéutico, pero ¿cómo se llega a la situación de aborto terapéutico? Tiene que haber un protocolo. ¿Qué pasa si el Ministerio de Salud no aprueba un protocolo? ¿Vamos a dejar que la situación quede en el limbo o le va a tocar al Tribunal Constitucional en una sentencia adelantar, añadir lo que se llama las sentencias manipulativas aditivas, algunos elementos? ¿Qué pasa si el legislador, como diríamos en términos más coloquiales, se pasa de mambo y pone cosas que no debieran estar y que nos pueden resentir la constitucionalidad? No. Le toca al juez constitucional en la responsabilidad, sobre todo al Tribunal Constitucional, en la enorme situación de asegurar la constitucionalización del tema, la constitucionalidad de lo que se está planteando, pues decir, esta norma todavía es constitucional si esta parte de su redacción no se toma. Eso se llama las sentencias manipulativas reductoras. Y en algunos casos tengo que poner y quitar los más difíciles, las sentencias manipulativas sustitutivas. Ahí queda claro que ya el juez constitucional no es pues un legislador negativo, en muchos casos es un legislador complementario mientras tanto haya respuesta del legislador ordinario. Estado de cosas inconstitucionales, ahí es una técnica más bien de carácter procesal. El señor William Muñoz, aquí presente, lleva ante el Tribunal Constitucional y gana en el Tribunal Constitucional un caso que es sustancialmente igual al caso que tienen las más de 50 personas que nos están viendo en este momento. ¿Qué hacemos? ¿El tribunal va a seguir esos 50, 60, 70 casos? ¿O en ejecución de sentencia puede colgar la respuesta ya dada a casos sustancialmente iguales? Ojo, la técnica no la inventamos nosotros, ¿eh? Pero la aplica el Tribunal Constitucional en el famoso caso de una vía trata de Julia Arellano Sarqué. El Tribunal Constitucional también puede plantear una cosa muy radical, que en realidad la gente cree que es colombiana, pero no, viene desde las famosas sentencias de la Corte Warren en los casos
de famosos casos Brown contra el Ministerio, el Board of Education, que es el Ministerio, la Secretaría de Educación en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos si la norma no dice lo que tiene que decir y ni el legislador ni el gobierno toman las acciones concretas para cubrir ese hueco? ¿Por qué los casos de la Corte de Warren son importantes? Había igualdad formal, pero no había igualdad material. La población de raza negra tenía casas, sí, pero no en el barrio con las casas de la raza blanca. ¿Podía subirse a transporte? Sí, pero tenía o transportes distintos o asientos especiales en ese transporte. Y en ese llamado a resolver, emparejar la cancha, que todos tengan las mismas oportunidades, no los mismos resultados, porque eso dependerá de cada quien. Entonces, va a ser una Corte Suprema y esa pauta ha sido copiada por todos los tribunales constitucionales, porque en el fondo la Corte Suprema norteamericana hacen los Estados federales norteamericanos, hacen los Estados Unidos a veces el Tribunal Constitucional. Y eso lo tenemos en el caso peruano. Nosotros fuimos de los promotores de la famosa sentencia de las hermanas Cies. No había ninguna previsión para el caso de personas que siendo mujeres solamente tenían acceso a educación primaria. No había colegios de secundaria. Y ustedes, los organizadores, que varios de ellos vienen de Amazonas, conocen bastante bien el caso. Las hermanas Cies estudiaron primaria en un colegio donde no estaba prevista la secundaria. Y si querían estudiar secundaria, tenían que irse 4 horas por la selva hasta Bagua Grande para estudiar en la nocturna. Y como todos podemos presuponer, pues la selva no está electrificada, no hay carteles, vaya usted por aquí, por este camino para llegar a Bagua Grande, ¿no? ¿Qué significaba? Que prácticamente se tenían que trasladar de ciudad a vivir en otra ciudad con una familia que era de escasos recursos. ¿Qué hacer en esos casos? Pues claro, ordenarle al Ministerio de Educación que haga un plan que permita que progresivamente todos los colegios estatales del país puedan tener la posibilidad de recibir niños y niñas. Si es un único colegio, está obligado a recibir niños y niñas en primaria y en secundaria, porque si no está frustrando el proyecto de vida de Azucena y de todas las mujeres de esas comunidades. Porque al no poder estudiar la secundaria, no puede llegar ni a una educación, ni a un centro universitario, ni a un centro de educación superior. Con lo cual, no va a poder llegar a ser probablemente lo que quiere ser a nivel profesional. ¿Quién está llamado a cubrir esos huecos mientras tanto, dando normas para suplir esta situación? Pues el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es muy poderoso si sabe ejercer sus competencias. Pero eso en un Estado constitucional es permisible. ¿Es permisible que se haga de todo? No. En el Estado constitucional parte de la idea que el poder está dividido. Y no solamente dividido, sino que quien tiene cuotas de poder también tiene cuotas de responsabilidad. A alguien tendrá que darle cuenta de lo que hace o no hace, de lo que hace bien o de lo que hace mal. Y en ese tenor no se escapa el tribunal. En algunos casos, por su misma naturaleza jurisdiccional. Un juez, una jueza, con mayor razón, un juez y una jueza de un tribunal constitucional no resuelve en función de esto a mí me gusta, esto me parece más interesante, esto me parece más adecuado. No hace un control de calidad
de oportunidad. Lo que resuelve un juez, una juez, es en función a qué derechos, qué obligaciones, qué responsabilidades nos generan esos derechos y esas obligaciones. Y eso está muy claramente dicho de hace muchos años. Los invito a leer este estupendo libro de alguien que fue presidente de la Corte Constitucional Italiana, Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil. Los invito a revisar alguna antigua sentencia de del Tribunal Constitucional Español, ponencia de uno de mis maestros, fallecido, asesinado por Leta, Tomás y Valiente, donde se dice muy claramente, el control de calidad-oportunidad es el control de los políticos. Otro libro ideal para mirar esta situación es otro libro de mi gran querido maestro Manuel Aragón Reyes, el control como elemento dentro de la Constitución. Una cosa es cómo miran los políticos y otra cosa cómo miran los jueces. El político ya no está conforme con el desempeño de Azucena y ella deja de ser ministra porque no solo la interpelan, sino la censura. ¿Esa es la evaluación de un juez? ¿Me gusta el quehacer de Azucena como ministra o no? No. El juez decide si uno es propietario o no lo es, decide si uno tiene una deuda o no la tiene, decide si uno ha cometido un delito o no lo ha cometido, decide si entonces ha violado o amenazado derechos de otros o no los ha amenazado. La decisión del juez tiene una carga objetiva muchísimo más fuerte. ¿Qué más? En el sentido de lo que es la labor jurisdiccional de un juez, entonces un juez puede en el escenario constitucional, se habla pues en el escenario pues, realmente de todos los procesos de lo que es el jura non iure. El juez es el que conoce derecho. Entonces, si la pretensión está, pero no está bien planteada, le toca al juez, que es el que conoce derecho, esbozarla de manera adecuada. Eso en términos procesales constitucionales, y básicamente por el aporte de los mexicanos, en el escenario del amparo es muchas veces denominado suplencia de la queja deficiente. Pero esa suplencia de la queja deficiente, pero esa aplicación de dura no incuria, no puede hacer abandonar a un juez en general y menos a un juez o jueza constitucional en particular, que debe haber una mínima congruencia procesal. No puede ser que nuestro amigo Julio Duludeño vaya al Tribunal Constitucional a discutir que tiene derecho a que a que le atiendan su cobertura de salud y el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre eso, sino se pronuncia sobre si hay un buen tratamiento de resocialización educativa en las cárceles. Los jueces, y sobre todo los jueces constitucionales, no resuelven el caso que les gusta, resuelven el caso que se les propone. Si está mal propuesto el caso, lo pueden enderezar, pero no se pueden inventar más. Como tampoco se pueden, siendo entonces jueces constitucionales, inventar principios, valores, derechos que no se deducen de la Constitución o que no se deducen de la interpretación convencionalizada de la Constitución. De allá hay otro libro genial de nuestro buen amigo Francisco Javier Díaz Reborio, Valores Supremos, Interpretación Constitucional, libro que debiera ser de cabecera para cualquiera que se dedique mínimamente al derecho. Ya no le digo al derecho constitucional, a cualquier área del derecho. Un juez constitucional también tiene límites por su naturaleza de la labor jurisdiccional que hace en función a la especialización de sus materias.
Yo soy abogado, pero no tengo por qué conocer todo el derecho. Menos aún los términos de la medicina. Me acabo de meter y llevar hace 2 días un curso sobre inteligencia artificial, tema el cual me apasiona, pero el cual conozco muy poco. No tengo como juez por qué saber de genética. Para eso es que existe en el espacio constitucional y en el espacio general, todo juez puede tener la ayuda de un perito. Todo juez puede tener ayuda de amicus curiae. Creo que el Código Procesal Constitucional, el actual, el de fines de 2022, ha cometido un enorme error, acabando con la posibilidad de que alguien se ofrezca, como era antes, para hacer amicus curiae, una lógica más dialógica a los procesos, que participen todos los que puedan aportar, y ahora no, 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 no. Ahora es el juez o la jueza, si cree que necesita, quien habilita, quien convoca. No, la idea es que todo el que tenga que aportar pueda aportar en el proceso. Pero bueno, así por ahí van las normas y ahí se ha recortado. Y ahí tenemos un límite en un juez constitucional. Obviamente, si a mí, cuando fui vicepresidente y magistrado del tribunal, me preguntaban sobre genética, tenía una formación muy básica. Tenía que recurrir al experto, al experto. ¿Es o no un límite a la labor de un juez? Sin duda. Como también, y esto lo diría muy bien el buen Manuel Atienza, bastante conocido en el Perú por sus múltiples venidas, por su estupenda obra, y por el curso que hace de argumentación, que ha sido un curso que no solamente convoca peruanos, de hecho, su hombre de confianza para la cuestión operativa del curso es un peruano. Eh, Manuel Atienza, con mucha inteligencia, revierte los argumentos planteados por otro gran especialista en el derecho, que fue en su momento Work. Working decía que el derecho era un todo completo, donde se podían encontrar las respuestas y que el juez siempre podía tener, o la jueza siempre podía tener dentro del derecho, la respuesta correcta. Y eso, como lo comprueba Manuel y como lo han comprobado muchos otros más, no es así. La realidad no siempre es fácil. No todos son casos fáciles. No todos los casos son evidentes las respuestas. Hay casos intermedios, hay casos difíciles y hay incluso casos, como los llama Manuel, trágicos. ¿Qué hace un juez constitucional frente a un aborto terapéutico? ¿A quién va a tener en cualquiera de los escenarios? Alguien pierde. Se pierde la vida de la madre o se pierde la vida que está por nacer, porque los dos no pueden venir juntos. Y la famosa solución salomónica de dos mujeres diciendo que el hijo era suyo, y Salomón, para sacárselas de encima, le dice, bueno, pártanlo por la mitad, no es solución, ¿verdad? Entonces, un límite son precisamente los datos de la realidad concreta. Cuando los datos de la realidad concreta nos ponen en una situación muy compleja, en la cual no hay respuesta unívoca, o no hay, como los casos trágicos, una respuesta que pueda contentar a todo el mundo, y hay que escoger a lo que el juez le parezca menos malo para la sociedad en su conjunto, para el interés general en su conjunto. Estamos, pues, ante límites al juez constitucional. Pero, en este caso, me interesa ver aquellos límites del juez constitucional que tienen que ver más con su carácter de autoridad. Porque vaya que, si con todas estas competencias, el juez constitucional tiene una autoridad, que la ejerza bien, regular o mal es otra cosa, pero tiene autoridad. Y toda autoridad debe, primero, manejarse con criterios de racionalidad, con pautas que respeten una construcción lógica.
Para los más mayores dentro de este grupo me entenderán mejor el ejemplo. Cantinflas está bien para las películas. Pero ¿qué ocurre con esto? Yo no puedo decir al mismo tiempo en una sentencia o en una decisión tomada por la administración, pero acá nos interesan más las sentencias y las sentencias de un juez constitucional, las sentencias de un magistrado de Tribunal Constitucional, una magistrada de Tribunal Constitucional, no puede decir que algo es blanco y no blanco al mismo tiempo, porque hay un principio lógico de no contradicción. Hay que respetar parámetros lógicos. Lo que enseñan muchas universidades ya felizmente en el país. Hay que hacer un control de logicidad de la actuación de cualquier autoridad en general y la de juez particular, en juez constitucional en particular. Pero no basta solamente con la racionalidad, también la autoridad tiene que plantear una lógica de razonabilidad, de proscripción del arbitrario. Porque algo puede ser muy coherente, muy lógico, pero pueden cerrar tremendas arbitrariedades. Pongo el ejemplo. Supongamos que entre los presentes está el alcalde de Chachapoyas o la alcaldesa de Chincha. Y ellos como autoridades, ante los grandes conflictos que estamos viviendo de seguridad ciudadana en todo el país, toman una decisión. Se ha comprobado que las personas de menos de 1,40 m son las que provocan los delitos. Quienes provocan los delitos deben ser eliminados de esta sociedad mañana, lunes, a partir de las 8 de la mañana. ¿Cuál es la consecuencia de eso? No estoy dando ideas a nadie, por cierto, ¿ah? ¿Ya? Pero ¿cuál sería la consecuencia de seguir el silogismo en esto? He puesto una altura para que nadie se sienta comprometido. ¿Ya? Si hay alguien con talla baja dentro del público, mil disculpas, es solamente un ejemplo. ¿Cuál sería la consecuencia lógica de esto? La consecuencia lógica de esto sería, si aplicamos ese razonamiento, que mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya sea en Chachapoyas o sea en Chincha, acabamos con las personas de menos de 1,40 m. Entonces no basta con la lógica, basta con la defensa, también es necesaria la defensa de fines lícitos y la aplicación de medios adecuados, el test de proporcionalidad que todos conocemos, idoneidad, necesidad, proporcionalidad, etc. Todos estos son límites al juez constitucional, pero probablemente el más importante sea el que voy a mencionar ahora para los dos casos que me estoy refiriendo. Porque no he venido, como se dan cuenta, se les alcanzó un texto, tengo entendido por los organizadores, se alcanzó un texto, y lo que yo estoy haciendo no es venir a contarles el texto que ustedes pueden leer, no, lo que estoy es aplicando las situaciones del texto a dos situaciones en particular, a las que ya he presentado antes. Caso de peajes, caso de la discusión sobre si están o no inhabilitados los señores Vázquez y Tello en sus cargos en la Junta Nacional. El criterio que nos falta mirar es el criterio de corrección funcional. Las abuelas nuestras dirían zapatero a tus zapatos. Para decirlo en términos técnicos, el poder del Estado se reparte en función de órganos, organismos o personas órganos que tienen competencias, a veces compartidas, a veces exclusivas, pero no opera la lógica aquí del derecho privado, donde la libre iniciativa define, salvo que hay una prohibición expresa de la ley. No, 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 señor. Usted tiene competencias que le han sido asignadas con nombre y apellido, las competencias regladas, y usted, o tiene usted un margen de acción dentro del cual se puede desenvolver las competencias discrecionales. Y de eso no puede pasar, porque si pasa de eso, o está en abuso de poder,
O sea, tiene la competencia para detener, pero detiene a todos los que están siguiendo esto, que ya son 60. Están aumentando la gente, entonces agradezco eso. Entonces, ¿qué es lo que puede entonces allí ocurrir? También ya no solamente el abuso de poder, la desviación del poder, que fue lo que pasó con el tema de FONAVI. La gente les contaba una cantidad de su sueldo para construir casas, para construir departamentos, para tener donde vivir. ¿Y ese dinero se utilizó para eso? ¿O se utilizó para cualquier otra cosa que no fuera eso? Desviación del poder. Como queremos evitar la desviación del poder, como queremos evitar el abuso del poder, el juez constitucional, como toda autoridad, tiene que ceñirse a su margen de competencias, a las competencias que le están establecidas o a las que se desprenden de sus márgenes de acción. Ni más ni menos. Esto dentro de lo constitucionalmente posible. Hay tres niveles, como sabemos, ¿no? Lo que está constitucionalmente prohibido, la Constitución nos dice no, con mayúsculas y resaltador. Lo que es constitucionalmente necesario, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos. Y hay siempre una situación intermedia que es lo constitucionalmente posible. Entonces, no podemos ir a lo constitucionalmente prohibido, tenemos que hacer lo constitucionalmente necesario y podemos manejarnos dentro de lo constitucional. Ahí está el escenario de los límites. Vamos a las dos situaciones concretas, porque me dijeron que hablar 1 hora y ya estoy en 40 minutos. ¿Puede el Tribunal Constitucional meterse en sede de habeas corpus a anular las cláusulas de un contrato de ley o por lo menos suspenderlas? Para los que no son de nuestro país, que hay algunos que nos están siguiendo, escuchando, entonces el artículo 62 de nuestra Constitución establece la figura del contrato de ley, que no solamente está en el Perú, la Corte Constitucional colombiana también ha desarrollado una situación parecida. ¿Cuál es la idea de los contratos de ley? Yo quiero tener una inversión fuerte, de gran envergadura y sostenida en el tiempo con condiciones que no varíen, y sobre todo que no varíen con el manoseo que pueden tener desde el legislador. Entonces, el acuerdo se firma entre una repartición estatal y un particular, que puede ser una persona natural, una persona jurídica, peruana, extranjera, eso es lo que menos importa. Lo que importa es que las reglas de juego están planteadas por cláusulas de intangibilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Cláusulas que no se tocan. Durante la relación del contrato, esto no lo mueve nadie en principio, y si lo mueven a alguien, son los que firmaron el contrato. Puestos de acuerdo los dos. No una cuestión unilateral. Tienen que estar las dos partes puestas de acuerdo para modificar. ¿Qué ocurre? La Municipalidad Metropolitana de Lima firma un contrato ley para hacer la concesión de peajes. Ese contrato es firmado por la señora Villarán cuando alcaldesa, es ratificado por el gobierno municipal que vino después del señor Castañeda, donde, por cierto, era regidor el actual alcalde de Lima, el señor López Aliaga. ¿Qué ocurre? Cuando todavía no era López Aliaga alcalde, se convence al Congreso y el Congreso aprueba una norma por la cual unilateralmente el Estado podría modificar los contratos de ley. Yo estaba todavía en el tribunal en ese momento. ¿Y nosotros qué hicimos? Pues obviamente, se estaba violando un artículo de la Constitución, se estaba violando un artículo de la Constitución. Y dijimos, esta ley no va. La demanda es declarada infundada. Chao. Pero después, años después,
Una de las propuestas, caballito de batalla, del actual alcalde de Lima, López Aliaga, es el del desconocimiento de ese contrato ley y sus cláusulas. Y alega para esto, civilinamente, que el contrato fue firmado por una empresa corrupta con un alcalde una alcaldesa que fue corrompida. Pregunta, ¿está dentro de las competencias de un tribunal constitucional definir si se ha cometido un delito o no? ¿Verdad que no, no? ¿Verdad que eso lo propone un fiscal y lo decide un juez penal? Y si no hay juez penal, entonces un juez mixto, pero del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no tipifica delitos ni aplica las penas que son como consecuencia de la sanción de la infracción penal común. Dos, asumamos que es una falta administrativa. El derecho administrativo sancionador es muy rico en el Perú y en todas partes. Pero yo, instancia administrativa, ¿tengo las mismas competencias que un tribunal constitucional? No. El Tribunal Constitucional puede detectar infracciones administrativas y poner sanciones administrativas. Que sepa, no. Con el agravante que este proceso se plantea en el escenario de habeas corpus para la protección de la libertad personal y alegando la libertad personal se suspende la aplicación de ciertas cláusulas de un contrato ley que son intangibles, que a tal caso las partes se tienen que poner de acuerdo para modificarlas. En el mejor de los casos debió darse una reconversión, que es una técnica aplicada en el Perú hace muchos años, de convertir ese habeas corpus en amparo. Lo planteó uno de los magistrados en su fundamento de voto. En mi caso, dice. Pero a lo que vamos es, ¿el tribunal lo puede hacer todo? ¿El tribunal puede ser una lógica de hiperactivismo y meterse en competencias que no le corresponden? No son las partes dentro de un contrato ley las únicas que están autorizadas a poder modificar sus cláusulas y acuerdo a las partes, no unilateralmente. Y otro agravante en este caso, el señor Paraizamán, el que llega al tribunal, no pide que no se paguen los peajes, pide que la caseta que está en el distrito de Portepiedra se destroce. Quien pedía que no se paguen los peajes eran otros, incluso la municipalidad de Pontepiedra, que es un distrito, llamaríamos en el Perú barrio, en otros países. Entonces, Colonia en México, ¿no?, pide que esto se saque. Entonces pide que esto no se pague, pero no es para el Samán. O sea, el tribunal no solamente asume competencias que no son las suyas, sino que asume un caso que no se le ha planteado. No respeta una mínima congruencia procesal. ¿Se pasó al tribunal de sus límites o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Veamos el otro ejemplo. Más reciente, bueno, más reciente es todo, ¿no? En el Perú las cosas cambian de una dinámica tal. Estamos hablando de un caso la semana antepasada y ahora hablamos del caso, voy a hablar del caso de la semana pasada. ¿Qué ocurre aquí? Existe ya un sostenido enfrentamiento entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, que para quienes no son del país y nos están escuchando y viendo, la Junta Nacional de Justicia es el órgano que se encarga de nombrar jueces y fiscales, es el órgano que se encarga de la evaluación de desempeño de jueces y fiscales, y que en ciertos contextos se encarga de la destitución de jueces y fiscales. Pero, además,
se le ha asignado la competencia de nombrar a las autoridades, algunas de las autoridades más importantes dentro de las labores electorales. Nombra y ratifica, de ser el caso, al jefe o jefa de la OMP, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la que se encarga de la administración electoral. Nombra o ratifica, en el mejor de los casos, al jefe o jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que es el encargado de llevar los padrones. Quién vive, quién muere, dónde vive, dónde muere, que es importantísimo para ver quién vota y quién no vota. Entonces, el jurado, la Junta Nacional de Justicia es una institución esencial para el buen funcionamiento del Estado constitucional en el Perú. Pero pues no se ha buscado destituir a algunos de sus miembros. Y es más, el Congreso decide la destitución y la inhabilitación, que lo que quiere decir es que no solo se les saca el cargo, sino no se les permite ejercer función pública durante un tiempo establecido, a dos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la señora Inés Tello y el señor Aldo Vázquez. Ya nos excederíamos el tiempo si digo por qué son las razones por las cuales ellos dos y no los otros 5 miembros de la Junta, que en realidad ahorita son, bueno, no, lo dejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tello y Vázquez presentan un amparo para que no sean removidos del cargo, defendiendo su derecho de acceso a la función pública, su derecho al trabajo, su derecho a un debido procedimiento. Y ese caso va por ahí. Ese caso está en el Poder Judicial. Ese caso está en la tercera sala constitucional de Lima. Y ese caso todavía no está ni siquiera terminado. En ese caso, en el mientras tanto que busca toda la medida cautelar, se ha dictado una medida cautelar para que no se les aplique la inhabilitación y no se les mueva del puesto. ¿Qué ocurre? El Tribunal Constitucional está conociendo un proceso abstracto. Le llamamos en el Perú proceso competencial. Yo decido si nuestro amigo Peter, o Peter, no sé cómo lo pronunciará él, entonces, ¿es quien puede hacer algo o es quien no debe hacer algo o es quien pudiendo hacer algo se está excediendo sus competencias menoscabando las de otros? Y aquí la discusión es hasta dónde llega lo que puede hacer la Junta Nacional de Justicia y hasta dónde llega lo que puede hacer el Congreso. El señor Vázquez, la señora Tello, no son parte en ese proceso, porque es una discusión entre instituciones. Sin embargo, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? En su caso, ¿qué es en abstracto? Para ver la competencia de instituciones, se pronuncia y suspende los efectos de una medida cautelar dada en un amparo. El amparo planteado no por la Junta, planteada por la señora Tello, por el señor Vázquez. Con el alegato que, como esto ha sido puesto, una apelación, señores, con todo respeto, un elemento básico dentro de la comprensión del escenario cautelar es que la apelación es con efecto suspensivo, ¿verdad? O sea, si yo tengo una medida cautelar y me la han apelado, esa medida cautelar, por más apelada que se sostiene. Entonces, aquí va la competencia de meterse en un caso que es concreto y que es en el Poder Judicial y que tiene que ver con la defensa de derechos, cuando yo estoy conociendo en abstracto la determinación de competencia. Me meto en una medida cautelar que no me corresponde para decir que en suspenso hasta que se resuelva una apelación. Cuando las apelaciones de estos casos
siempre tienen efectos suspensivos. O sea, mantienen las cosas, pero no, ellos no mantienen las cosas. La decisión de ellos es que Vázquez se va, que Tello se va, que se les aplica la inhabilitación a Vázquez y a Tello. Sin duda alguna, también aquí se está sobrepasando el margen de acción que tienen. Entonces, conclusión en los 4 minutos que... En el Estado constitucional, nadie tiene competencias sin control, sin límites. Nadie puede hacer lo que quiere y como quiere, ni siquiera el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, entonces, no puede unilateralmente habilitar la modificación de cláusulas de un contrato ley. El Tribunal Constitucional no puede, entonces, meterse a pronunciar en un proceso concreto que está viendo el Poder Judicial y que lo tiene en trámite para suspender una medida cautelar que por su propia naturaleza, cuando es apelada, no se suspende, sigue teniendo efectos. Estas cosas no pueden volver a pasar. Con todo respeto a mis buenos amigos de la actual composición del tribunal, yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos. Esto no puede repetirse porque va en directo detrimento de las labores propias de un tribunal constitucional y de un juez constitucional. De las cosas hay que decirlas, aunque esto nos pueda costar riesgos, porque hay gente que no les gusta que lo critiquen y después o te buscan algo o te desnaturalizan algo o te inventan algo. Bueno, corramos esos riesgos, porque es, creo, necesario señalar, con la experiencia de años dedicados a la docencia y con la experiencia de haber sido magistrado del Tribunal Constitucional, incluso vicepresidente del mismo, que tenemos que manejarnos con respeto y con prudencia a las competencias de cada uno, con respeto y prudencia a los derechos de cada uno. Si no, esto no es un Estado constitucional, sino una sombra pálida de lo que el Estado constitucional es. Justo en tiempo. Muchas gracias por la oportunidad de haber expuesto y quedo a disposición de las preguntas que buenamente se me quieran formar. Sí, muchas gracias, doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema como es límites del juez constitucional. Tenemos unos minutos para que pueda responder algunas preguntas por parte del público a todos los que estén conectados y necesiten o tengan alguna duda, necesiten formular alguna pregunta mediante chat de Zoom o también tienen la opción de levantar la mano para que se les pueda dar el uso de la palabra. Veo que ya hay algunas preguntas formuladas, no sé si las has anotado, a Azucena. Entonces hay algunas preguntas anotadas en el chat, pero no sé si las estoy registrando todas. Sí, Podríamos, claro. las tienes Ajá. tú anotadas, entonces vamos con las preguntas de una buena vez y Bien, agradezco perfecto. a quienes han ya estado felicitando mi exposición. Sí, uno de los participantes, Denis Julio Huancapaza, nos menciona con respecto a la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Y eso hay que manejarlo con mucho cuidado. El Tribunal Constitucional, cuando se habla, este concepto viene de Alemania y se interpreta muy mal aquí. La autonomía procesal o la autonomía procesal constitucional está muy bien manejada en el libro de Rodríguez Patrón, que es una letrada del Tribunal Constitucional Español que hizo su tesis en alemán y que por esas cosas del destino
fue justamente miembro del jurado de mi tesis doctoral. ¿Qué es lo que nos explica bien ella? Y cuando uno está, como yo he tenido bien la oportunidad de hacer pasantías en Alemania y exponer en Alemania, ¿qué es lo que los alemanes tienen clarísimo? Las normas no son completas y siempre hay situaciones que se pueden presentar las que hay que tener previsión. Por ejemplo, necesariamente en todos los espacios está previsto cuáles son las condiciones de un precedente o tengo que fijarlas siendo tribunal constitucional. Las pautas para cómo entender la legitimación procesal activa están claramente previstas. Hay un ex magistrado que discutía mucho. Entonces, aquello de que los colegios profesionales, y que no se me resienta con esto la asociación de abogados de Chincha, no tenían necesariamente legitimidad para el tema porque la vinculación con el tema era nula. O sea, ¿qué hace un colegio de ingenieros? Se preguntaba Vergara, de que el ex magistrado ya fallecido, lo estoy hablando. ¿Qué hace un colegio de ingenieros planteando una demanda cuestionando la ley de partidos políticos? Entonces, hay una serie de cosas en el quehacer cotidiano de un tribunal a las cuales hay que darle respuesta, que no pueden estar previstas en la norma, o si están previstas en la norma queda de modé. ¿Por qué? Porque cambió el Código Procesal Constitucional, porque salió una sentencia de la Corte Interamericana diciendo cómo hay que entender un derecho, cierta situación, porque aparece la inteligencia artificial. ¿Puedo presentar escrito hecho con ChatGPT o no? Entonces, frente a esas situaciones novedosas, no previstas o controvertidas, vaso medio lleno, vaso medio vacío, según uno lo comprende, entonces se le reconoce un margen de acción a los tribunales constitucionales. Eso es donde se inventó el concepto en Alemania, la autonomía procesal constitucional. ¿Qué se ha hecho aquí? Aprovechando el término, se han inventado estos procesos. Los españoles dirían, nos hemos pasado tres pueblos. O sea, ha habido un uso desmedido del concepto que tiene unos parámetros muy claros y acotados donde fue originalmente. Ahora, por eso mismo, esa autonomía procesal constitucional alegada no le permite al tribunal suspender una medida cautelar dictada en un proceso de amparo, ¿ya? Hasta que se vea la apelación, máxime si la apelación tiene efecto suspensivo. O sea, tocar la medida cautelar es verdaderamente autohabilitarse para eso. Eso no es autonomía procesal constitucional. Tampoco es autonomía procesal constitucional el hecho de yo no soy parte del contrato como el Tribunal Constitucional. Lo es el señor John Abel Tito y lo es la señora Mariel Pizarro. Entonces, a tal caso, si es un contrato con cláusulas de intangibilidad, ¿lo puede cambiar uno de ellos solo? No, tiene que ponerse de acuerdo los dos. Y menos alguien de fuera, como el Tribunal Constitucional, a habilitar en un sede de habeas corpus a que se dejen sin efecto ciertas cláusulas de un contrato ley y fuera el pago de peajes. Yo no digo que sea bueno el pago de peajes, pero así no se hacen las cosas. Además, algo que no dije en su principio, el tribunal, el contrato ley de este tipo de situaciones de peaje obliga a la entidad estatal
que tome responsabilidades, como por ejemplo las de crear vías alternativas. No sé cómo será el asunto en la zona de Chachapoyas, pero por ejemplo aquí en Lima, Rutas de Lima, que tiene las cuestiones de peaje, al lado de la autopista, donde tú pagas el dinero para el peaje, hay una carretera, la antigua Panamericana Sur. Entonces, si tú no quieres pagar peaje, vas por la antigua Panamericana Sur. Hay una alternativa. No todo el mundo está obligado a pagar peaje. ¿Y de eso de quién es responsabilidad? ¿Del concesionario o de la entidad estatal? De la entidad estatal. Y pasó el gobierno municipal de Villarán, pasó el gobierno municipal de Castañeda, ya está avanzado el gobierno municipal de López Aliaga, ¿y qué previsión se hizo para cumplir esa parte del contrato que le tocaba a la municipalidad? No, ninguno. Entonces, ¿puede hablarse de autonomía procesal constitucional en un contexto donde me invento competencias que no tengo? No. Ese sería un uso indebido de un concepto que tiene un espacio acotado. Con eso creo que contesto la pregunta que se me ha planteado, salvo mejor parece. ¿Cuál sería otra pregunta, por favor? Sí, doctor. Otra de las preguntas por los participantes ¿es posible que en alguna de sus decisiones el Tribunal Constitucional pueda incurrir en arbitrariedad? ¿Y quién podría determinarlo de manera legítima? Esta es una vieja discusión sobre que va de la mano con que si el Tribunal Constitucional constata, porque se lo han hecho notar, o porque o lo ha comprobado de oficio, que alguna de sus sentencias ha incurrido en vicios de nulidad. ¿Puede o no declararse nula una sentencia del Tribunal Constitucional por el mismo tribunal? Bueno, si uno lee el mentado artículo 121, creo que es, dice, no cabe impugnación contra sentencia del tribunal. Y eso no es tan cierto, ¿ah? En una composición anterior del tribunal a la nuestra, en el caso Cerro Prieto, se permitió un amparo contra una resolución del mismo tribunal. Y llegó al tribunal y el tribunal resolvió. Y ha habido, entonces, muchas situaciones en las cuales de manera poco orgánica se reconoció que la sentencia del tribunal estaba mal hecha, que tenía vicios. ¿Dónde se pone orden en la casa? Con una sentencia de la cual, sin falsa modestia, yo fui suponente, el caso Cardoso, donde se dice, siguiendo parámetros que no son tampoco nuevos nuestros, ¿eh? Parámetros que ha manejado la Corte Constitucional Colombiana en muchos años, que en supuestos excepcionales debidamente establecidos, cabe declarar la nulidad de una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que hace, ha hecho por lo menos en nuestra composición hacia el tribunal? Muchas veces decía, esos supuestos excepcionales no se dan y por eso no declaro nula mi sentencia. Pero estaba establecido al principio. La lógica de nuestros colegas, sucesores, no ha sido la misma. Tampoco era una lógica uniforme en nuestra época. Eso por la posibilidad de control interno. Ahora, como la arbitrariedad es la violación plasmada en términos de derechos de la dimensión material, no sustantiva. Eso no, eso de sustantivo y adjetivo en el debido proceso es una cosa prehistórica que no deberíamos repetir. La dimensión material del debido proceso. Eso, entonces, si hay comportamientos arbitrarios, el artículo 8, entendido de una manera amplia como lo está entendiendo ahora la Corte Interamericana,
que podría tranquilamente justificar el planteamiento de un cuestionamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, me dirá quien pregunta que el camino es muy largo porque hay que ir a la comisión, entonces, y la comisión tiene que hacer suyo el caso para que no sea solo una recomendación a la Corte. Y la Corte no es precisamente la gran Corte de Luxemburgo con varias salas, de Estrasburgo, perdón, con varias salas para poder resolver como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son 7. Bien. Y los casos por eso demoran. Pero si la pregunta es, ¿el camino existe? El camino existe. ¿Es poco utilizado internamente? Sí. ¿Es utilizado externamente y demora? También. Pero ahí están las alternativas. ¿Hay, Bien. hay más preguntas? Sí, una última pregunta. William Pacheco Guzmán menciona, ¿qué opinión tiene usted respecto a que algunos jueces superiores de diferentes cortes consideran que los bonos excepciones del Poder Judicial son de naturaleza remunerativa, interpretada en relación a normas internacionales, cuando es el mismo Tribunal Constitucional que declara que estos bonos no tienen ningún carácter remunerativo? Aquí la pregunta nos plantea un problema, las 3 preguntas han sido muy interesantes, nos plantea un problema recurrente. Si nosotros nos hemos adscrito, pues nadie nos puso como Estado, nadie nos puso una pistola ni en la cabeza ni en el pecho, a la competencia de la Corte Interamericana como intérprete final vinculante de los parámetros convencionales, ¿a qué tenemos que hacer caso como jueces? ¿A un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad? Obviamente un control de convencionalidad, si es que está bien hecho. O sea, ¿a qué me refiero si está bien hecho o no? Es que si lo que está haciendo el juez o la jueza ordinaria es aplicar realmente los criterios planteados por la Corte o no planteados y no está inventándose criterios y echándole la culpa a la Corte. ¿Cuál es el problema que se ha generado en el Perú frente a esta situación? Por un lado, jueces y juezas del Poder Judicial que con todo respeto, mi padre fue juez, después yo he sido juez del Tribunal Constitucional, pero hay jueces que, a ver, con 80.000 casos que vi en 8 años, ¿me puedo equivocar en alguno? Me puedo haber equivocado en varios. Yo creo que puede haber una comprensión equivocada del parámetro convencional de parte de los jueces. Así como puede haber una negación equivocada del parámetro convencional por parte de los jueces del Tribunal Constitucional. Hemos visto un caso muy reciente en el cual el Estado peruano, a través del Tribunal Constitucional, se ha pronunciado de manera unilateral en un sentido distinto al que la Corte le planteaba que se resolviera, y estamos en una situación de rebeldía, por decirlo menos, ¿no? Que a todos más o menos intuimos a qué caso me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, aquí, y la cosa la complica más el autodenominado nuevo Código Procesal Constitucional de de fines de año de 2022, cuando en su exposición señala, para ser más claros, en el artículo 8 de su título preliminar, señala, palabras más, palabras menos, que si un juez se encuentra con que la norma ordinaria o el pronunciamiento ordinario para él es más protector que la norma o el pronunciamiento internacional, prefiere lo que para él, unilateralmente para él es prioritario. Eso es una violación flagrante del parámetro convencional que hemos reconocido como país. El juez no escoge,
principio competence, la competencia. ¿Quién es el que dice la última palabra vinculante con respecto a lo que dice, a lo que se entiende o se desprende de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto San José, Costa Rica? La Corte Interamericana. Entonces después no puede deshojar margaritas para decir, yo escojo lo que me parece más bonito, lo que me parece más adecuado. No, no, no. Hay alguien que tiene conocimiento, opinión. Yo puedo discrepar razonablemente, de manera justificada, para evitar, entre otras cosas, la sanción disciplinaria por el inconducta funcional de no seguir un parámetro ya previsto, porque el juez tiene derecho a pensar distinto. Esto no es un espacio donde se da órdenes, se dan, en el mejor de los casos, precedentes. Pero, en principio, las normas y en principio los pronunciamientos hechos por los órganos convencionales están para cumplirse, no para desconocer. Creo que con eso también contesto la pregunta que se me había realizado. Si la aplicación del parámetro convencional es correcta, la que están haciendo los jueces, en realidad, con todo respeto, pueden dejar de lado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y no debería haber mayores repercusiones con eso. Pero, claro, siempre y cuando los jueces estén haciendo una interpretación adecuada, conforme a lo previsto en el escenario convencional. No se estén inventando un escenario propio que el parámetro constitucional no establece. Sí, doctor. Antes de ya dar por terminada esta ronda de preguntas, Walter nos mencionaba de que también quería formular una pregunta. Es la siguiente. ¿Estamos en un estado constitucional o un estado donde priman las decisiones políticas antes que lo constitucional? Era la pregunta que nos formulaba Walter Bernard. A ver, estamos en un estado que busca ceñirse a pautas constitucionales, sí, pero estamos en una gravísima crisis institucional. Mi buena amiga Carmen McCuey diría que en realidad esto también pasó al inicio de la República y tiene, conjuntamente con otro autor, en el 22 un libro muy interesante describiendo qué pasaba en los primeros años de la República, y casi casi podríamos cambiar de nombres y encontrarnos con situaciones muy parecidas. Pero lo cierto es que de lo que hemos vivido en estos últimos años, probablemente esta sea la crisis institucional más aguda. No hay partidos políticos, no hay ideologías. Hay cascarones electorales que se guían en función a intereses de grupo o individuales. Y esto nos lleva a una situación de total inestabilidad. No es casual y no es solamente culpa de la pandemia que hayamos caído después de más de 20 años en recesión. No es casual que se nos haya rebajado en la consideración de poder ser país que reciba inversiones. No es casual que si llegamos a tener un crecimiento el próximo año, se calcula que ese crecimiento sea de un 2% y pico. El Perú llegó a crecer hasta 7, 8%, y para mantener el nivel de no solo crecimiento, sino desarrollo que se quiere alcanzar, bienestar para la población, deberíamos crecer por lo menos un 6%. La corrupción en sus diferentes manifestaciones es algo que está muy presente, ya ni siquiera en las instituciones, en la vida cotidiana de todos nosotros. La inseguridad ciudadana es un elemento que no se puede o no se sabe controlar. Frente a estas difíciles situaciones, ¿qué hacemos? Entonces, lo que tenemos que hacer
es consensos básicos para poder establecer la vuelta a condiciones que debieran ser naturales dentro de un Estado constitucional, para poder salvar la crisis en la cual indisimulablemente nos encontramos. Y esos consensos básicos es ponerse de acuerdo en ciertas cosas o procesar diferencias donde no nos ponemos de acuerdo. Nada más ni nada menos. ¿Ya? Entonces, decir que estamos o que no estamos en un Estado constitucional son respuestas demasiado drásticas. Decir que estamos en una crisis institucional de polendas y que tenemos que hacer los esfuerzos para superarlas, creo que es una mejor respuesta con todo respeto a lo que puedan pensar algunas otras personas. Y ahí me quedo. Bien, ahora cerramos lo que es la ronda de preguntas. Reitero nuestro agradecimiento, estimado doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por su presencia, además por ilustrarnos con su amplio conocimiento y reciba nuestra invitación para futuras ponencias en nombre de nuestra Casa de Estudios Derecho en Línea. Lo que se está presentando en pantalla es el reconocimiento para usted. Fue un gusto el día de hoy ser su moderadora y hasta otra oportunidad. Que todos tengan buen Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y a vuestra disposición cada vez que lo consideren conveniente. Un fuerte abrazo para todos y sobre todo para la gente que con gran esfuerzo se ha quedado hasta esta hora de la noche, un día domingo, escuchando esta modesta exposición. Muy amable, mi buen doctor. Excelente ponencia. Admiro mucho su labor y hoy nos ha disertado los límites del juez constitucional y nos ha dado algunas pepas jurídicas, cómo actuar de la coyuntura jurídica, lo que está pasando. Y téngalo por hecho que queda cordialmente invitado para próximos eventos. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, doctor.